Programa 31. ¿Cómo son las grasas? En este programa identificaremos la formación de enlaces dobles y enlaces triples en algunas moléculas. Entre los muchos factores que se asocian al sobrepeso, como el consumo excesivo de carbohidratos y la falta de actividad física, encontramos también el abuso del consumo de grasas, lo que propicia graves problemas de salud, como diabetes y las posibilidades de infarto. ¿Por qué el consumo excesivo de las grasas es un factor que puede ocasionar estos problemas? El consumo excesivo de grasas puede causar que las arterias sufran de engrosamiento y endurecimiento. En nuestro organismo, el hígado produce la cantidad necesaria de colesterol, un lípido a partir del cual se sintetizan las hormonas sexuales. Cuando consumimos más grasas de las necesarias o alimentos ricos en colesterol, este compuesto se adhiere en el interior de las arterias, disminuyendo el flujo sanguíneo, lo que puede ocasionar infarto cardíaco y trombosis cerebral. La ingesta moderada de aceites de origen vegetal, como el de oliva, contribuye a disminuir el riesgo de este tipo de enfermedades. Es curioso que las grasas y los aceites de origen vegetal tengan un efecto distinto en nuestro organismo. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias en sus propiedades? Las grasas de origen animal y los aceites vegetales tienen propiedades físicas diferentes. Las grasas de origen animal son sólidas a temperatura ambiente. Por otro lado, las grasas de origen vegetal son líquidas a temperatura ambiente y comúnmente se les conoce como aceites. Una forma de identificar que un alimento contiene grasas o aceites es por la mancha característica que dejan sobre el papel. Ya conocemos algunas diferencias y semejanzas visibles entre las grasas y los aceites. ¿Cómo están formados? Veámoslo. Molecularmente, las grasas y los aceites están formados por átomos de elementos no metálicos, carbono, hidrógeno y oxígeno, unidos con enlaces covalentes. En estas fórmulas se incluye entre paréntesis un carbono y dos hidrógenos que se repiten el número de veces que indica el subíndice. En un modelo más simplificado, la cadena de átomos de carbono se representa con líneas. En cada vértice existe un átomo de carbono. La diferencia principal entre grasas y aceites es el tipo de enlace covalente entre algunos de los átomos de carbono. Nunca me imaginé que las estructuras de las grasas y los aceites fueran tan raros. ¿Qué significan las dobles rayas? Las grasas tienen cadenas de átomos de carbono unidos con enlaces covalentes sencillos. A su vez, cada átomo de carbono tiene unidos átomos de hidrógeno, también con enlaces covalentes sencillos. Cada carbono está saturado de hidrógeno, por eso se habla de grasas saturadas. En otros compuestos, los átomos de carbono se pueden unir con un enlace covalente doble representado con dos líneas. Tal es el caso de los aceites, en cuya estructura existen también cadenas de átomos de carbono, pero algunos están unidos con enlaces covalentes sencillos y otros con enlaces covalentes dobles. Como no todos los enlaces del carbono están saturados de hidrógeno, se dice que estos compuestos son grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas.
¿Crees que la margarina es menos dañina que la mantequilla? La margarina se elabora con aceites líquidos de origen vegetal, pero se les agrega hidrógeno para transformarlos en sólidos. Esto origina grasas que elevan los niveles de un tipo de colesterol que es dañino para nuestro organismo. Entonces, la diferencia entre la estructura de las grasas y los aceites es cuestión de enlace. Veamos ahora cómo se forma un enlace doble. Cuando se unen algunos átomos, forman enlaces covalentes dobles que comparten en total 4 electrones. Tal es el caso del oxígeno. Cada átomo de este elemento requiere 2 electrones para completar su nivel externo. Al unirse con un doble enlace, ambos átomos tienen 8 electrones externos, con lo que se forma la molécula de oxígeno. Otro ejemplo es el dióxido de carbono, donde el átomo de carbono se une a cada átomo de oxígeno con un enlace doble. Otros átomos, como los de nitrógeno, se unen entre sí con un enlace covalente triple. Para completar su nivel externo con 8 electrones, cada átomo de nitrógeno requiere 3 electrones. Cuando se forma la molécula de nitrógeno, se comparten en total 6 electrones, y así, cada átomo tiene 8 electrones externos. En el acetileno, los 2 átomos de carbono se unen con un enlace covalente triple. Este compuesto es un gas que se utiliza como combustible en sopletes para soldar metales. Hemos conocido cómo se forma un enlace doble como el que existe en los aceites, pero aún no sabemos por qué el consumo moderado de estos compuestos previene las enfermedades cardíacas asociadas al colesterol. ¿Por qué sucede esto? En la sangre, el colesterol se transporta unido a proteínas formando compuestos conocidos como lipoproteínas de baja densidad o LDL y lipoproteínas de alta densidad o HDL. La primera contiene más colesterol que la segunda. Las grasas saturadas ocasionan un aumento en la concentración de colesterol LDL, conocido como colesterol malo, y asociado con el riesgo de enfermedades cardíacas. El consumo de aceites de origen vegetal como el de oliva, rico en grasas monoinsaturadas, contribuye al incremento del colesterol HDL o colesterol bueno. Este compuesto ayuda a remover la grasa y el colesterol que se encuentran en exceso en la sangre. La sardina y el salmón son ricos en un compuesto conocido como omega 3, que también contribuye al aumento en la concentración de colesterol bueno en la sangre. Si queremos prevenir enfermedades cardíacas, es conveniente reducir el consumo de alimentos ricos en grasa de origen animal y en colesterol. En su lugar, es preferible consumir aceites de origen vegetal, entre otras opciones, y desde luego hacer ejercicio. Es interesante que la estructura de las sustancias tenga tanta importancia en sus propiedades. ¿Hay otros compuestos en donde sea relevante el enlace covalente? En el siglo XX, los estudios sobre la formación de enlaces covalentes entre elementos como carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre y fósforo permitieron explicar la estructura de moléculas complejas como las proteínas y el ADN. Linus Pauling profundizó en el conocimiento de los enlaces y propuso nuevos modelos para explicar la estructura de las proteínas. Por ejemplo, de la hemoglobina, una proteína que se encuentra en la sangre y se encarga de transportar el oxígeno a todas las células de nuestro organismo. Pauling también trabajó en la explicación de la estructura del ADN.
Aunque su modelo no era del todo correcto, sirvió como base para que Watson y Crick propusieran su modelo del ADN. Sorpréndete. Linus Pauling es la única persona que ha ganado de manera individual 2 veces el premio Nobel. Uno, en 1954 por sus contribuciones a la química y otro en 1962 por su constante trabajo en favor de la paz. Linus Pauling se unió a un comité encabezado por Albert Einstein, cuyo propósito principal era alertar a la opinión pública sobre los riesgos asociados al desarrollo de armas nucleares. En 1958, Pauling y su esposa presentaron ante la Organización de las Naciones Unidas una carta firmada por más de 11,000 científicos solicitando la suspensión de pruebas nucleares. La presión ejercida por la opinión pública condujo a la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares. Este fue firmado por los dirigentes de 113 países, entre ellos John F. Kennedy de Estados Unidos y Nikita Khrushchev de la Unión Soviética. Los avances en el conocimiento de los modelos de enlace Han sido útiles para explicar la estructura y las propiedades de sustancias, como las de las grasas y los aceites. pero no solo el conocimiento, sino la perspectiva de muchos científicos, como Pauling, Que influyó de manera importante. en la resolución de algunos problemas sociales No se pierdan la siguiente aventura por el maravilloso mundo de la química.